Sobre el rombo hay un teorema que nos dice que una de las diagonales hace de mediatriz para la otra. Y de lo mismo, esta diagonal hace de mediatriz para la diagonal larga. Eso significa que la corta por su punto medio. Por eso, si yo tengo la longitud entera de esta diagonal, yo sé que este trozo o este trozo son justo la mitad. Si la diagonal esta entera es x, yo sé que este trozo es x medios de la misma manera que este trozo es x medios. Y lo mismo con esta y con esta. Por otro lado, hay un teorema también que nos dice que las diagonales hacen de bisectriz para sus ángulos. Una bisectriz, vamos a borrar aquí, borramos, y aquí también borramos. La bisectriz de un ángulo es partirlo por la mitad. Yo tengo este ángulo, como habíamos visto en su momento, y yo puedo hacer aquí la línea que me divide justo el ángulo en dos partes iguales. Pues las diagonales hacen de bisectriz para los ángulos que tienen el rombo. Y este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo es igual a este ángulo. Son ángulos iguales 2 a 2. Otra cosa característica de un rombo es que, como es un paralelogramo, todos sus ángulos, la suma, da 360 grados. Yo cuando tenía un cuadrado, que también es un paralelogramo, como son 4 ángulos rectos, son 90 grados. Por 4 también da 360 grados, lo mismo que un rectángulo. Entonces, esa es una de las características que nos puede ayudar a la hora de saber pues cuánto miden los demás ángulos. Si a mí, por ejemplo, me dicen que este ángulo son, vamos a ponerlo aquí, 60 grados, automáticamente ya sé que este ángulo también son 60 grados, porque un rombo tiene los 4 lados iguales y ángulos iguales 2 a 2. Dos de ellos son agudos, como se puede ver, porque son menores de 60 grados, y los otros son agudos, y los otros dos son obtusos, porque serán, vamos a poner al revés, porque serán mayores de 90 grados. Ahora bien, ¿cuánto miden esos ángulos? Se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, si suman todos los ángulos 360 grados, pues tengo 360 grados menos 60 que tengo de uno más 60 que tengo del otro, eso es igual a 360 menos 120 grados que tengo con estos dos, dan 240 grados a repartir entre los dos ángulos que quedan. Por lo tanto, si 240 grados los reparto entre 2, son 120 grados. Yo sé que este ángulo son 120 grados y también ese son 120 grados. Es una manera de hacerlo. Otra forma de hacerlo, ¿veis? Entonces son... es obtuso. Entonces, vemos que tienen dos ángulos agudos, 60 y 60, menores de 90 ellos dos, y tienen dos ángulos mayores de 90 grados, 120 y 120. Puedo hacerlo mediante esa regla, que yo sé que un paralelogramo, todos sus ángulos dan
360 grados la suma de los cuatro ángulos. Pero también puedo hacerlo pues mediante lo que se conocen ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios es, yo tengo un ángulo, pues este ángulo es 180, si este es alfa, 180 menos alfa. Bueno, pues, ¿cuánto es eso? Si yo tengo que ese ángulo son 60, como son suplementarios, tienen que dar, son suplementarios este y este ángulo, o este y este, da igual, porque realmente estos son iguales, pues 180 menos el ángulo que sé da 120, porque tienen que ser ángulos suplementarios, que su suma son 180 grados, a diferencia de los ángulos complementarios, que su suma son 90. Entonces, para hallar los ángulos, puedo utilizar las dos maneras. Y esa es una de las características que tiene un rombo, y una de las características que yo puedo utilizar a la hora de hacer cálculos.